En la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido, que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo, sino una manifestación de nuestra humanidad? Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos, amigos nocturnos. Un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Manuel, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, entusiasmado por estar nuevamente en esta mesa para compartir alguna historia que está dentro del mundo de lo desconocido como es Miedos Nocturnos, pero también aterrorizado por escucharla, ya que, como bien lo acabo de mencionar, esa oscuridad está presente en cada tema que tocamos. Sí, en cada tema, y se ha visto reflejado en la reacción de la gente, de lo que nos escucha, de lo que nos ven. Entonces, yo quisiera agradecer porque los últimos 2 episodios han sido muy bien recibidos. La gente se está interesando en nosotros y de verdad muchas gracias por el apoyo. Sí, muchísimas gracias por ese apoyo que han tenido con ustedes. Poco a poco estamos construyendo una comunidad sólida que también tiene el mismo interés que nosotros. Los temas que tienen que ver con el terror, con lo sobrenatural, con el misterio, con el misticismo. Muchísimas gracias a aquellas todas personas que se están suscribiendo al canal, que nos están siguiendo en Spotify. Muchísimas gracias también a todos los países que se están sumando en esta última plataforma. Gracias también a Uruguay, Argentina, España, Nicaragua, Estados Unidos. Muchísimas gracias por sumarse a este proyecto y esperando no defraudarlos con cada tema que tocamos. Pero Ricardo, ¿cuál es el tema del día de hoy? Estoy intrigado por saber de qué vamos a hablar hoy. Pues bueno, para entrar al tema, para que empecemos a interesarnos en él, vamos a platicar sobre las teorías más allá de lo que pasa de la muerte. Hay muchas teorías en todo el mundo. De hecho, poner todas en un solo video y platicarlas es muy complicado. Pero hoy empezaremos como los más importantes, los más filosóficos. Y antes de empezar a platicar sobre esto, te quiero preguntar, ¿tú has pensado qué puede pasar después de la muerte? Sí, muchísimas veces. Yo creo que si hacemos un promedio, y creo que todos los días, esa idea está en la mente. Lamentablemente no hay una prueba real de qué es lo que pasa, pero siempre es bueno intentar escuchar y leer todas aquellas experiencias, aquellas teorías, para tener mínimo una conclusión, tal vez no una respuesta firme, pero sí una idea. Sí, exactamente. Entonces, pues yo creo que como todos los humanos, sí lo llegamos a pensar en algún momento de nuestra vida, sea joven, adulto o en la longevidad, ¿no? Claro, es la naturalidad del ser humano, digo. Creo que cuando nacemos ya tenemos ese chip de saber qué es la muerte, aunque no estemos conscientes de. Y es una pregunta y uno de los misterios más enigmáticos del planeta Tierra para nosotros los humanos que habitamos en ella. Y bueno, siempre es curioso saber cuál es la idea individual de las personas, porque crea un debate fantástico que tal vez no llegue a una conclusión, pero mínimo nos retroalimentamos sobre esta curiosidad. Exactamente, amigo. Pues bueno, Manu, como todos sabemos, el miedo a la muerte es algo natural entre el pensamiento y vulnerabilidad humana. Generalmente nos hacemos las preguntas sobre ¿qué pasaría si mañana ya no despierto? ¿Viví la vida de manera correcta? ¿Me iré sin haber perdonado a alguien que quiero? ¿O me irá a buscar la persona que se alejó y quería en mi vida? Preguntas que, dependiendo del estado anímico, ya sea de felicidad, enojo o tristeza, suele ser una interrogante para la mayoría de las personas en algún punto de su vida. Sin embargo, hay una que a todos nos da curiosidad y un poco de temor a la vez. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque hoy en día es una incógnita y lo único que tenemos son ciertas teorías que se basan en religión o en hechos científicos, pero que no son relevantes aún.
El día de hoy hablaremos de aquellas que no tienen una base religiosa, porque ese puede ser un tema que podríamos tocar aparte, y quisiera de las que les despierten el interés sobre este tema, es de aquellas que se apartan de toda religión y tratan de buscar una explicación más lógica a una pregunta que la humanidad no le encuentra una respuesta, y que muy probablemente no será descubierta en bastantes lustros, décadas y me atrevo a decir que siglos o milenios. Porque a día de hoy, solo tenemos los hechos que comprueban lo que todos sabemos. La vida terrenal tiene un fin, en el cual el cuerpo deja de tener capacidad de seguir funcionando y a la postre morimos. Acompáñanos a descubrir las teorías que se han vuelto un hito entre la sociedad sobre qué escenarios podrían ser los que enfrentaríamos cuando llegue el día en el que tengamos que partir. Y para empezar vamos a meter un tema que la mayoría de la gente lo va a comprender rápido, porque muchas películas se basan en esta teoría, y yo creo que la gente lo va a captar de manera inmediata. Natural, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos hemos visto Matrix. Sí, efectivamente, es un fenómeno cultural que ha impactado en la cinematografía contemporánea y es un referente para muchas ideas que se reflejan en la actualidad. Exactamente. Pero Matrix está basada en una teoría que se llama la teoría de la simulación. Ok. Como si se tratara precisamente de Matrix, la teoría de la simulación argumenta que todos vivimos dentro de un esquema organizado y digital de todo lo que conocemos, programados para convivir en un entorno planificado para cada tipo de ser humano. Y todos convivimos dentro de esta misma simulación. Nick Bostrom, un aclamado filósofo sueco de la Universidad de Oxford, es quien hizo popular esta teoría en los años 50, al analizar la posibilidad de que pudiéramos estar inmersos en una simulación, en la cual podemos tener conciencia individual de lo que sucede a nuestro alrededor, pero variar la perspectiva de si lo que vivimos es real o no. Así lo dijo él cuando le preguntaron sobre el tema. La fracción de personas con nuestro tipo de experiencias que están viviendo en una simulación es muy cercana a uno. Entonces, por consiguiente, es probable que la humanidad viva en una simulación. Y no suena descabellada la idea, Manu, a final de cuentas. Sí, en algunas ocasiones creo que tendemos a idealizar qué es lo que pasa alrededor de nuestro mundo. Y pues sumando un poquito, ves que justamente hay algunos videos donde reflejan como que un fallo en la realidad. Ajá. Justamente por esta idea colectiva de que vivimos en una simulación, de que básicamente, bueno, todavía no hemos tocado el tema de la religión, pero es como si alguien, una máquina, más arriba de nosotros nos estuviera controlando. Sí, de hecho, y también pensarlo que todo está dentro de un ordenador, como si fuera la computadora, y que desde ahí nos van controlando es algo inquietante, ¿no? Es algo como subjetivo en el aspecto de que se supone que yo estoy consciente de lo que hago, pero lo que voy a vivir teóricamente ya viene como organizado, ya viene en su orden correcto, ¿no? Sí, incluso puede ser un poquito frustrante porque te das cuenta, bueno, en base a la teoría que estás platicando, que realmente no tenemos, ¿cómo mencionarlo? No tenemos control de nuestra propia vida. En base a eso que estamos programados para llegar al fin. Sí, y es como si todos lo conocemos, ¿no? El destino. Pero teóricamente aquí tu destino pues ya está escrito, o sea, ya está hecho con letras de oro, ¿no? Y muchos filósofos saben que te dicen tú eres el escultor de tu propio destino, bla, bla, bla. Pero ¿y si no fuera cierto? ¿Y si todos somos parte de uno solo? De una sola comunidad que la hicieron a placer para tener una perspectiva de que no estamos en una simulación. Sí, tomándolo en cuenta, tal vez voy a poner un ejemplo bastante absurdo, pero hay bastantes juegos de rol. Age of Empires, Los Sims, donde nosotros tenemos control sobre estos personajes, ya sea para darles vida, para crear un imperio, etc. Entonces, verlo de esa perspectiva, creo que sí es un poquito frustrante. Bueno, en base a la teoría que estás hablando en este principio, que no tengamos realmente control, que realmente sintamos que somos parte de algo y el día de mañana se puede apagar una computadora y nuestra existencia va a quedar hasta ahí. Sí, de hecho, de las probabilidades que puede manejar. Pues bueno, la teoría de la simulación plantea la posibilidad de que civilizaciones más avanzadas puedan hacer más de una simulación alejada de una realidad base, la cual puede tener fines científicos, históricos, de entretenimiento o algún otro motivo. A pesar de lo fascinante que pueda parecer esto, la sociedad filosófica y científica ha descartado por completo esta posibilidad, ya que no hay registro ni estudio que pueda comprobar lo que sugiere esta hipótesis. Pero a pesar de todo esto nos da apertura a pensar que si esta teoría fuera cierta, ¿qué pasaría cuando morimos?
la respuesta por sí sola es algo complicada de entender, ya que en base a lo que dicen las personas que apoyan esta idea, puede ser que solo se termine tu ciclo dentro de la programación y seas desechado como si se tratase de un documento de Word que ya no ocupas. Otros afirman que vuelves a empezar el ciclo pero con cambios dentro de tu programación, esperando a ver los resultados, y si el resultado final de la vida que pasaste es distinto al anterior. Pero algo sí concluyen en ambos casos. Después de la muerte ya no hay nada más para el individuo que pasó por el plano simulado en el que pudiste vivir todo este tiempo. Es un poquito complejo entenderlo, o sea, está muy, muy complejo porque como toda la vida que llevaste y con todas las teorías que hay, inclusive las religiosas, puedes acabar así, se acabó, se apagó la computadora, ya no sirvió y tú ya quedaste también igual, o sea, ya, ahí se acabó. Pues como lo habías comentado, es el miedo natural del humano, ¿no? La muerte. Creo que el tener en cuenta que no hay nada más allá de una vida terrenal es el miedo que todos convivimos. Yo creo que la pregunta es ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con lo que construye? ¿Qué va a pasar con mis familiares? Etcétera. Y tomando en cuenta esto, pues no se me hace tan descabellado igual, ¿no? Hay muchas ideas, hay muchas teorías y a mí se me hace muy gracioso en cierto punto, lo platicamos detrás de cámara, que es una teoría bastante compleja. Sí. Porque sí, o sea, estás en la simulación, pero ¿qué pasa cuando termina esa simulación? O sea, solamente somos un NPC dentro de un universo que alguien más está controlando y que simplemente se inventó por entretenerse, o ¿cuál es la finalidad de esa simulación? No, surgen este tipo de preguntas que en base, insisto, se me hace muy gracioso porque como que tal no llegamos a una conclusión, sino al contrario, queda más abierta la pregunta sobre esta teoría. Y de hecho tú mencionaste algo muy importante hace rato, que en los juegos, en los videojuegos donde podemos manejar teóricamente a personas en una simulación programada, pero que la podemos mover a nuestro antojo, los filósofos, inclusive hasta los científicos, se basan en eso como para dar una explicación de que la teoría de la simulación no tiene ningún grado de posibilidad, no de credibilidad, sino de posibilidad, porque ahí a final de cuentas todo está programado y tú eres el que decide qué hacer, ¿no? Y el humano, por tener conciencia propia, es autónomo en sus decisiones, o sea, sean buenas o malas, pero es autónomo en muchas decisiones, ¿no? A lo mejor algunas inconscientemente, pero otras con mucha conciencia, ¿no? Entonces, tomando como base eso, podemos decir que la teoría de la simulación no suena descabellada, pero también no puede sonar completamente real, ¿no? O sea, sí está muy compleja, muy alejada de lo que podríamos esperar, de lo que podríamos encontrar, porque mucha gente está tratando de encontrar las respuestas de fallas en la simulación, fallas en la realidad, ¿no? O sea, pero yo creo que son más hechos comprobables que se pueden estudiar a que realmente sea una falla en la simulación. Bueno, a mi perspectiva, ¿eh? Sí, claro, no hay que exagerar en ciertas ideas y caer a la primera. Para todas las personas que están viendo el podcast, ya lo dijo Ricardo, tiene bastantes teorías, hay de dónde cortar, hay hilo de dónde cortar, no se queden con una. O sea, realmente debatan, porque lamentablemente las mentiras siempre están a la orden del día. Uh-huh. Entonces, investiguen, cultiven esta alma, si es que existe también, cultiven esta alma pues llena de misterios, de sabiduría y sobre todo de enigmas, pues para que no crean que a la primera es una falla en la simulación. Exactamente. O sea, es una probabilidad, pero no es el 100%. Sí, exacto. Vale. Como todas las otras teorías, comparten su porcentaje de probabilidad. Pero al día de hoy no sabemos qué es realmente, ¿no? Es aterrador, Bastante. Muy aterrador. Y yo sé que aquí voy a tocar un tema que mucha gente está con nosotros y nos ve y nos escucha, porque vamos a hablar de algo que es muy fascinante para todos. La siguiente teoría habla de lo paranormal. Esa teoría que siempre nos ha gustado, esa cosquilla, ¿no? De que lo paranormal sí es real. Sí, creo que la paranormal es la más popular entre nosotros los seres humanos, de que tal vez no existe un cielo o un infierno, pero sí existe, pues, ¿cómo decirlo? Otra dimensión donde existimos y que también se comparte con la que estamos. Sí. ¿No? Y creo que hay también, como en la teoría de la simulación donde encontramos fallos en la realidad, nosotros los humanos somos fascinantes en encontrar y buscar videos sobre eventos paranormales, donde hay, donde hay espíritus, donde hay fantasmas, donde hay energías que no se han ido a esta dimensión que hemos platicado.
Exactamente. Y bueno, la teoría paranormal es muy interesante y se las voy a platicar. Los seres humanos sentimos una atracción hacia lo paranormal que roza lo adictivo. Quizás es porque resulta tranquilizador conocer historias ligadas al más allá, ya que nos permiten afrontar el miedo a morir algún día. A fin de cuentas, esa es la única certeza de nuestra existencia. Tal vez el ser humano le apasiona leer teorías conspiratorias sobre abducciones, avistamientos o señales de vida extraterrestre, porque así mantenemos nuestra curiosidad en efervescencia. Estudios realizados a través de los años confirman que el 40% de la población mundial cree en fantasmas y lo sobrenatural. Muestra de esto es que buena parte de las películas tienen temáticas de actividad paranormal que nos pueden dar una idea sobre a qué se refiere esta teoría. Que si bien al ojo humano dentro de la magia hecha en el cine puede ser perturbador y generar curiosidad al mismo tiempo, pero esta tiene un trasfondo sobre el cual puede ser solidificada. Como lo acabamos de decir, la mayoría de la gente le encanta la actividad paranormal, le encanta ese furor, ¿no? Esa curiosidad, porque las películas de terror siempre pegan. Sí, son las más populares. Curiosamente aquí en la República Mexicana, aquí en el país mexicano, las películas de terror usualmente son las más taquilleras, son bienvenidas, y yo creo que por alguna razón, mira, creo que tiene que estar relacionado con el Día de Muertos. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Sí, claro. Que al estar conectados con otras dimensiones y poder captar esa esencia y esa energía, pues tendemos a creer que sí hay algo más. Y en las películas de terror se manifiestan de una forma exagerada, pero tienen una base. ¿Por qué? Algunas están basadas en hechos reales. Exacto. Y que, por consiguiente, no hay alguna explicación de cómo esas energías están ahí, comprobando que tal vez, probablemente, si haya algo en otra parte que nosotros tal vez no podamos presenciar de manera física. Sí, exactamente. Entonces, les voy a explicar a qué se refiere esta teoría. La teoría paranormal sugiere que al morir el individuo se desprende del alma de su cuerpo, tomando una forma de energía capaz de ser manipulable a voluntad, conservando los rasgos físicos al momento de morir, el cual puede quedarse adherido a un objeto, lugar o persona. Esto queda ejemplificado en películas como Ghost, La sombra del amor, La Llorona, El sexto sentido, entre otras tantas. Ahora bien, ¿qué tienen de común con base en esta teoría? Que todas ponen el argumento que una pequeña parte de la población tiene la capacidad de poder observar, sentir o contactar con estos individuos, personas con el don de interactuar con las almas a voluntad o que tenían alguna afinidad con esta, incluso otras siendo atacadas porque se trata de almas en pena, pero de igual forma destinadas a poder observar eventos difíciles de describir para la ciencia. No suena descabellado, a final de cuentas creo que eso lo hemos visto, hay muchas historias de este tipo, ¿no? Bastantes historias y no solamente que han llegado a la pantalla. Digo, si tú buscas en YouTube, si buscas en TikTok o en cualquier plataforma donde te gusten ver videos, hay eventos donde las personas van a buscar fantasmas, espíritus, popularmente como lo quieran llamar, y hay evidencia sólida en algunas ocasiones donde demuestra que hay algo, pero no sabemos qué. Y que resulta perturbador al mismo tiempo, o sea, te cuestionas si en algún momento donde tú habitas puede pasar. Y sabes, también es curioso porque no sabemos si realmente es gente que vivió en la Tierra. O sea, no se sabe realmente qué es o qué son. O por qué son en ese sentido, ¿no? Exacto, deberías hacer bastantes preguntas que igualmente queda abierto porque realmente no sabes si realmente es un alma que está en pena o si es algo más. Digo, son muchas cosas que surgen en la mente colectiva. Sí, o podría ser a lo mejor como en los cazafantasmas, que se divierten nada más, o sea, no vienen a molestarte como tal, simplemente lo hacen por mera diversión, aunque alguno que otro sí está medio pasado de lanza de la cabeza, pero la mayoría es como, nada más salen a divertirse, como en Día de Muertos, por decirlo así. O simplemente que ellos están actuando y no están conscientes de que nosotros estamos ahí. Digo, son dimensiones, tal vez las dimensiones se vean muy diferentes en cada uno de estos planos. Sí. También es otra probabilidad. Otra probabilidad, como lo mencionas. A pesar de que esta teoría está presente dentro de la cultura de muchos países, principalmente de Europa y de América, siempre se ha sugerido que está relacionado con todo lo que implica un poco de maldad dentro de las leyendas que llegan a surgir. En palabras de personas dedicadas a lo paranormal, no suena descabellada la idea de que sí existe la maldad en estos sucesos y que también puede haber lo benéfico en aquellas personas que dejaron este plano terrenal.
solo que éstas podrían pasar desapercibidas o solo quieran jugar. Tal es el caso de los Poltergeist en Inglaterra, que en su mayoría solo quieren atención de la vivienda en que están habitando y espantan por juego a sus habitantes que llegan a ocuparla. A final de cuentas no deja de ser una teoría, pero sigue muy arraigada dentro de nuestro raciocinio humano, buscando una explicación a lo que sigue después de fallecer. Y pues a final de cuentas creo que no podríamos encontrar otra forma de explicarlo más común, ¿no? Más no lógica, pero más habitual de escuchar, ¿no? Ahorita que mencionas el tema del Poltergeist, se me hace muy curioso ese tema. Tengo entendido que en el nivel de fantasmas que usualmente están clasificados, bueno, en que nosotros lo clasificamos, el Poltergeist es uno de los fenómenos más poderosos dentro, pues, de esta zona espiritual. Sí. Ya que sí tiene control y manipulación del entorno como tal. Desde prender una televisión, desde manipular objetos, porque hay algunos que solamente pueden hacer una cosa a la vez. Ajá. El Poltergeist sí tiene una probabilidad de manipular todo lo que está en su contexto. Pero como tú lo dices, puede ser que esté en la maldad o simplemente para poder divertirse. Pero pues también la maldad y la diversión pueden ser un conjunto perfecto. Sí, de hecho, si lo tratamos de trasladar un poco a un tema más arraigado a lo religioso, como las películas del Conjuro. Claro. No sé, vamos a mencionar La Monja. Ya hemos platicado de eso, inclusive hasta fuera de cámara. Si te das cuenta que, o sea, sí la maldad sí se conjuga con la diversión porque, o sea, tienes tu objetivo, pero también buscas cómo divertirte, aunque esa diversión no es bien vista, ¿no? O sea, no es algo que esperarías recibir, ¿no? Y como tú lo mencionas, los Poltergeist son un enigma muy, muy chido porque se divierten, manipulan las cosas, algunas veces llegan a tener contacto. Inclusive hay expertos en Inglaterra que tratan de hacer contacto con ellos, y hay muchas historias de los Poltergeist, ¿no? Que inclusive también ha habido algunos que no son tan, ¿cómo decirlo?, tan bondadosos, tan nobles con las personas que están inquietando, pero que a final de cuentas no dejan de ser eso, o sea, un ser que no conocemos, que no entendemos y que se quiere divertir solamente, ¿no? Sí, y yo creo que como todo depredador, ¿no? Que sabe que tiene poder. Digo, que no depredador juega con su comida, con su presa antes, ¿no? Entonces algo tan básico como es la naturaleza, creo que también se puede replicar en algo tan fascinante como un poltergeist o cualquier tipo de espíritu. Pues bueno, vamos a abordar el siguiente tema, que es un tema que yo creo que mucha gente que se dedica a pensar que somos energía, que creen mucho en el universo, en el cosmos, en la conjunción de un todo, les va a fascinar porque vamos a hablar de la teoría cósmica o del panpsiquismo. Ok, fíjate que de eso sí no tengo mucha información, me encantaría escucharla de primera mano. Pues aquí está la información. La teoría del panpsiquismo obtiene su nombre del latín formado por las palabras pan, que significa todo, y psique, que significa conciencia o alma, dándonos a entender que todo tiene conciencia o un alma, valga la redundancia, desde una roca hasta una casa o los aparatos que ocupamos día a día, tal como lo hacen en algunas películas y series infantiles, donde nos enseñan que algunos objetos que para nosotros son inanimados también pueden tener conciencia propia, y se pudiera mover libremente haciendo por sí mismos los actos que mejor les convenga. Esta teoría está basada en un filósofo que logró tomar fuerza en los años 50, llamado David Chalmers, el cual afrontó uno de los grandes enigmas de nuestra sociedad, la conciencia, algo que inclusive para las personas que se dedican profesionalmente a trabajar en ello, sigue siendo una incógnita de cómo funciona en su totalidad, y sobre todo de cómo lograr ingresar en la mente para llevar a cabo cambios benéficos entre seres humanos, donde aparentemente no tienen la más mínima idea de lo que llegan a ser. La conciencia siempre va a ser un enigma, mano, siempre. Sí, se une junto a esto de qué pasa después de la muerte. Sí, se une completamente, pero sí es muy cuestionable el pensar que cualquier cosa, cualquier objeto pudiera tener una conciencia así sea mínima, ¿no? Es una idea general, vaya, de todo este pensamiento un poquito más natural, ¿no? Yéndonos al tema de que la madre tierra tiene vida, o sea que como tal, estamos conscientes de que todo es vida a nuestro alrededor, ¿no? Entonces yo creo que también parte en eso de que esas personas se basan en que todo tiene un espíritu, aunque no se sepa cuál es el origen de ese espíritu y también cómo se manifiesta para poder vivir. Porque pues nosotros tenemos espíritu, pero estamos conscientes de muchísimas cosas, algo que tal vez una roca no lo pueda tener.
o que un lápiz, o que, no sé, inclusive hasta lo que traemos puesto, ¿no? Exacto. Los anillos, el reloj. Para Chalmers, nada de lo que vemos tendría un objetivo tal como lo dijo cuando se le cuestionó. Si no fuéramos conscientes, nada en nuestras vidas tendría sentido o valor. La conciencia es una de las verdades fundamentales de la existencia del ser humano. Cada uno de nosotros es consciente. No hay nada que conozcamos más directamente, pero al mismo tiempo es el fenómeno más misterioso del universo. Con estas palabras podemos entender lo que nos quiere explicar el profesor David. Sin la conciencia propia, todas nuestras acciones no tendrían una razón de ser, puesto que sería actuar como máquinas programadas para realizar cada acción en nuestras vidas, moviéndonos sin sentido. Incluso en la película de Blade Runner, se ocupa como base esta filosofía, mostrándonos un mundo futurista donde el ser humano es capaz de crear réplicas perfectas de sí mismo, insertando recuerdos programados para poder entender mejor el comportamiento de las personas, seguir órdenes específicas y recibir tests para analizar que cualquier réplica no tenga emociones. Dentro de estos hay un grupo especial llamado Blade Runners, que buscan a otros replicantes llamados fugitivos, que al paso del tiempo adquieren conciencia propia, emociones y actitudes humanas, revelándose a sus creadores buscando independencia, derechos sociales y establecer una nación propia para ellos. Pues bueno, Manu, el panpsiquismo es también denominada la teoría cósmica o del cosmos, porque define que al morir lo que se libera del cuerpo es la conciencia y no un alma como lo describen otras teorías, la cual al ya no estar en el individuo, se vuelve a unir a toda la energía concentrada de nuestro universo, expandiéndose como si se tratase de pequeñas partículas y buscando acomodo en cada rincón del espacio, tal como lo explica el neurocientífico Christoph Koch. Cuando se combinan en sistemas, estas partículas pueden llegar a crear formas más complejas de conciencia, como la experiencia subjetiva del ser humano. Una suposición mucho más razonable es que hasta que se muestre lo contrario, muchos, si no todos los organismos multicelulares, experimentan dolor y placer, y pueden ver y oír las imágenes y los sonidos de la vida. Palabras que quedaron plasmadas en una entrevista hecha por la revista científica en América en 2014. O sea, seguimos en esta línea de que ¿qué pasa después de la muerte? O sea, aquí ya se aleja de, pues yo tengo un alma, tengo un espíritu, ¿no? O sea, lo único que tengo realmente es mi conciencia y cuando yo muera, esta se desprende, se va al universo y se esparce, o sea, y busca su lugar, su acomodo, ¿no? Y no suena tan descabellado porque inclusive hasta en algunas doctrinas religiosas, ¿no? Te hacen ver que cuando tú mueres o cuando muere un familiar, pues es una estrella más en el cielo, ¿no? Es curioso porque algunas teorías se entrelazan y algunas otras se desprenden, ¿no? Pero esta como que sí, si lo basamos con la religión, como que se trata de unir un poquito, ¿no? O sea, como que te dice, ok, al morir tú te vas al cielo, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo en la católica. Pero en esta, al morir, tú te vas al cosmos, o sea, y te reintegras al cosmos, ¿no? Sí, hay una religión, no recuerdo cuál, no tengo el nombre en esos momentos, que justamente, sí, pero la combina con esta teoría que acabas de mencionar, que una vez que se ve cuáles son tus pecados, de que si eres realmente digno o no, es el karma, perdón. Es el tema del karma, que si realmente tú reencarnas en tus vidas y sabes cuál es el objetivo, una vez que mueres ya en esta última, pues realmente te haces uno más con el cosmos, con algo más poderoso, y pues creo que se refleja también con esta teoría en base a la conciencia, en buscar un lugar, y en este lugar, pues es el cosmos, es la energía, ¿no? Aún hay algunas otras teorías que me hubiera encantado tocar, pero estas serán para otro episodio de esta serie de videos y relatos relacionados con sobre qué hay más allá de la muerte. Pero aún más importante, ¿qué pasa al morir? Por ahora acabamos de conocer algunas de las que puede que les quiten un poco el sueño, pero por aclarar, cada una es tan improbable como la otra, ya que no existe un registro que dicte cuál es la verdadera. Así que por ahora solo quedan en eso, en simples teorías, y creo que es mejor que se quede así, porque a pesar de ser una duda universal, lo mejor que podemos hacer es vivir y dejar descansar a la señora de capucha negra para que no nos venga a molestar. Manu, ¿qué te parecieron los temas? Uy, no diría controversiales. En cierto punto sí, porque cada quien va a defender su manera de pensar sobre este tipo de temas. Pero sobre todo muy curioso, porque me deja un enigma grande que se sigue alimentando con este tipo de teorías
de qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces yo creo que después de este capítulo voy a tener una crisis existencial nuevamente, porque sí, son bastantes cosas que procesar. Son muchas cosas de dónde sacar información y saber concluirla para ti mismo y saber, tal vez, dependiendo de tus creencias y tus pensamientos principalmente, cuál te conviene más creer. Sí, exactamente. De hecho, pues como lo vengo investigando, sí me ha quitado un poquito el sueño, quieras o no, sí me genera la duda, porque a pesar de ser un enigma, que no todavía tenemos una respuesta, sí te quita un poco el sueño, o sea, porque cada teoría tiene su probabilidad, pero también no, o sea, y te pone a pensar muchas cosas, a reflexionar, a analizar, y es impactante, o sea, porque la filosofía siempre ha sido como una base de la sociedad, siempre. Sí, si no filosofamos, pues es muy difícil tener una comprensión de la realidad en algunos aspectos, ¿no? Pero me encanta que estos filósofos hayan puesto su punto de vista, de decir, puede pasar esto, puede pasar el otro, pero al final de cuentas te deja la misma intriga, o sea, ¿no? Y por eso lo puse al final. ¿Sabes qué? No nos inquietemos con esto, porque al final de cuentas todavía no sabemos y ni sabemos qué va a pasar, y cuando nos toque morir, pues vamos a estar conscientes de qué es lo que pasó. Sí, es un vaivén de ideas que tal vez los primeros pensadores pusieron sobre la faz de la tierra, pero que ni ellos sabían qué es lo que había realmente. Solo una idea fugaz, que tal vez para nosotros es probable porque suena lógico en cierto punto. Sí, claro. Pero dentro de esa lógica también están muchos huecos que no terminan de llenarse, justamente porque también sale cada cosa dentro de esas teorías, no solamente de las que hablamos el día de hoy, sino de las que hablarás más adelante, y que también tienen alguna base, ya sea científica, ya sea religiosa o ya sea teórica. Sí, exactamente. Y se me pasó ahorita decirte un punto importante antes de que te haga la siguiente pregunta. La teoría del panpsiquismo a mí me fascinó porque te explican que la conjunción de la conciencia es de muchas partículas, o sea, muchos puntos juntos. Entonces, por eso es que decimos, es que esto puede tener conciencia, sí, pero en menor grado, porque tiene menores partículas para concentrar una conciencia, ¿no? Y como te dice, es que también una lombriz puede sentir dolor, un insecto, o sea, sí, lógicamente, ¿no? Son seres vivos, ¿no? Sí, pero a mí lo que me causa intriga es por qué nosotros tenemos esa conciencia. O porque es mayor, ¿no? O porque tenemos una cantidad mayor de partículas a comparación de otras. O sea, somos mejor que otros. O sea, realmente eso es lo que también no me termina de convencer. Se me hace una teoría, viéndolo de esa manera, muy egoísta. Sí, ¿sabes? Bastante. Entonces, más bien sería que todos tuviéramos la misma conciencia. Digo, en base, porque sí se me hace muy egoísta pensar que solamente nosotros, ¿sabes?, tenemos ese nivel de conciencia. O el propio psicoevolutivo te permita tener a otros animales con conciencia, ¿no? Que a lo mejor ya no tengamos que llamarlos animales, ¿no? A lo mejor tendrían ya hasta su propio nombre. No sé, como en el planeta de los simios. Un claro ejemplo. Que pueden formar una sociedad, que en su independencia, y si te pone a analizar el por qué nosotros solamente somos los elegidos para tener conciencia, por qué nuestro rasgo evolutivo nos permitió tener conciencia y por qué otros animales no, que a pesar que llevan muchos años igual a la par con nosotros en la faz de la Tierra, con su proceso evolutivo, no la pueden tener o la tienen en menor grado, ¿no? Como un gato, como un perro. Sí, son bastantes cosas que te haces la pregunta, te vuelves a hacer otra, entiendes la respuesta, sabes que puede ser, sabes que realmente no, es la respuesta incorrecta, vuelvas a preguntarlo, repito, es un bombay de ideas que tal vez nosotros nunca vamos a saber lo que es. Y no lo vamos a comprender. Y no lo vamos a comprender. Y el día en que llegue nuestro juicio final, nuestra muerte, o que nuestra conciencia deje de pertenecer al mundo terrenal y vaya al cosmos, como tú lo mencionaste, tampoco sabremos qué es lo que pasa. Y yo creo que ese es el miedo, ¿no? Natural de todos los seres humanos, de saber que después de la vida está la muerte y que esa muerte es desconocida, y si es desconocida automáticamente se convierte en miedo, perdón. Exactamente, mano. ¿Cuál de los 3 temas que tocamos hoy te gustó más? Pues fíjate que el último me gustó mucho. Fíjate que me gustó bastante. Creo que es una teoría bastante bonita. Repito, pero muy egoísta.
por parte de que nada más nosotros como seres humanos tenemos la mayor cantidad de partículas, para tener una conciencia, ¿sabes? Sí. Y que otros seres terrestres, otros seres vivos, no la tengan. Entonces, es bonita, pero a la vez muy egoísta, ¿sabes? Y creo que como esa parte me gustó mucho por el egoísmo del ser humano. Es el egoísmo natural, ¿no? Sí, del ser ¿sabes? humano, Entonces, sí. Pero también es hermoso o es bonito saber que en algún momento seremos parte de algo más grande como es un cosmos, ¿no? Tal vez no en conciencia, pero sí en energía. Sí, exacto. O sea, y es que está muy ligado como al romanticismo, ¿no? O sea, sí, ese romanticismo, sí. Sí, como que sí tiene un poquito de romanticismo de decir, pues me voy a unir al universo cuando acabe mi plano terrenal. Que de hecho también esta teoría pues ha generado otras cosas, ¿no? Porque también se consumen algunas sustancias naturales para pues, viajar, conectar con el universo, o sea, hay rituales. Entonces, sí te da una apertura para muchas cosas, ¿no? A lo mejor no para crear una religión, pero sí una idealización de lo que puede pasar más allá de la muerte, que estés preparado, que te tienes que unir de nuevo al cosmos, ¿no? Sí, como lo dice una canción de Dust in the Wind, que es polvo en el viento, de que somos un ejemplo claro, ¿no? Y creo que esa parte también es energía, tal vez de maneras diferentes, pero al final es energía. Exactamente. Si a mí me preguntas, a mí la de la simulación fue la que más me intrigó. La simulación, ¿por qué? Se me hace muy curioso que pudiera existir una forma de manipularnos, pero dejarnos a conciencia, o sea, tomando la conciencia, ser autónomos en nuestras decisiones. O sea, se me hace muy curioso, me da mucha curiosidad preguntarme si eso puede ser posible, ¿no? Fíjate que a mí no me gusta mucho, voy a lo mismo, yo creo que es ese egocentrismo humano, y creo que me voy a hacer la misma pregunta en las próximas teorías que vayas a tocar en algunos capítulos más adelante, pero es, si existe la simulación, la finalidad es el por qué. ¿Sabes? Esa pregunta se va a replicar muchas veces, pero aquí aún más. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es un experimento? Ok, ya, lo entiendo, pero nunca está claro. Entonces, me intriga esa pregunta, ese por qué, para qué, cuál es el objetivo. O sea, son muchas cosas, entretener, investigar, jugar, I don't know. Sí, como si fuéramos los Sims. Sí, si fuéramos un objeto cualquiera, vaya, ¿no? Exactamente. De hecho, eso es lo que a mí me generó esa intriga, esa duda, ¿no? O sea, ¿y para qué o por qué, no? ¿Y por qué no simplemente nos manejas y ya? O sea, me dices, ¿sabes qué? Hoy te veo mal, ¿no? Pues mañana va a estar bien, ¿no? O hoy lo veo muy feliz a este compa. Pues mañana va a estar mal, así, ¿no? O sea, pero en automático, ¿no? O sea, no. Y es lo curioso porque cada persona es un mundo distinto, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, me gustó, me fascinó la idea nada más, pero si lo trasladamos ya entre las tres, el panpsiquismo, como tú lo dices, el egoísmo humano, sí te hace reflejar que preferirías ese tipo de final. Sí, o sea, unirte a algo más grande, ¿no? Pues bueno, Manu, no sé si tengas algo más que decirnos a este gran episodio que estuvo fascinante. No, agradecerte, Ricardo, muchísimas gracias por traer un capítulo tan intrigante, tan enigmático y sobre todo tan misterioso, porque vamos a lo mismo, entendemos de lo desconocido y realmente este tema es desconocido, solamente son teorías que nos hemos plantado tal vez por filósofos, tal vez por la cultura popular o tal vez por una plática en la noche con una cerveza alrededor de una fogata platicando con amigos, ¿no? De esas dudas existenciales que tenemos porque realmente no tenemos nada asegurado. Es un tema fascinante, un tema que me gustó bastante, insisto, muchísimas gracias por traerlo a la mesa y sobre todo entender, repitamos, que son teorías, ustedes sabrán con cuál quedarse, con cuál no, saber cuáles les convence más o saber cuáles pueden creer para tener en cuenta que hay un final, pero nunca sabemos cuál será para nosotros. Y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, síganos en TikTok como @miedosnocturnospodcast, de igual manera en Instagram y YouTube, y en el caso de Twitter es @miedospodcast. Estamos subiendo contenido de manera semanal sobre qué capítulo vamos a traer en la semana. Se publica el video como tal, el podcast, y subimos algunos videos también para que les llamen la atención sobre algunos temas en particulares que tocamos dentro de estos episodios. Y pues nada, nuevamente, Ricardo, agradecerte, desearte una muy buena noche y esperando verte la próxima semana con otro tema que se adentra en lo desconocido de Miedos Nocturnos. No, muchas gracias a ti, Manu. Es un placer siempre compartir esta mesa contigo.
Y pues bueno, a toda la gente que tengan una muy buena noche y espero que puedan descansar con esta duda que les acabo de generar. Muy buenas noches.